Nuestro viaje comienza en el estrecho de Messina, antes de dirigirnos hacia el norte por la costa hasta el resort, pueblo de Tropea. Continuando hacia el norte, pasando por un sorprendente litoral y pueblos en la cima de una colina, llegamos a Paestroun, uno de los mayores sitios arqueológicos griegos del mundo antiguo. Al norte echaremos un vistazo a la espectacular costa Amalfi. Al amanecer, antes de cruzar la bahía de Nápoles, para ver salir el sol sobre el Vesubio y luego explorar la antigua ciudad romana de Pompeya. En el lado norte de la bahía y a la sombra del Vesubio se encuentra la ciudad de Nápoles, con el puerto abarrotado. Volando hacia el oeste, a lo largo de la costa, se encuentra la hermosa isla de Ischia. Nuestro viaje terminará al atardecer, al otro lado de la bahía, sobre la isla de Capri. El estrecho de Messina separa el extremo sur de Italia continental de la isla de Sicilia. A través de esta estrecha brecha se encuentra una de las rutas marítimas más concurridas del Mediterráneo. Y entre los barcos mercantes, un buque de guerra italiano que se dirige al norte fuera del estrecho a 3 kilómetros en el extremo norte. Al otro lado de la bahía se encuentra la península de granito gris y blanco del Cabo Vaticano y un lugar de baño favorito de las gentes del lugar. Esto ya es la región de Calabria. Al otro lado de la península, encaramado en un acantilado junto al mar, se encuentra uno de los más populares centros turísticos a lo largo de este tramo de costa, Tropea. La ciudad tiene una de las mejores playas de la zona y es el lugar de vacaciones más de moda en el lugar, que más atrae a los visitantes de todo el norte de Europa. La ciudad está situada en un antiguo arrecife que se adentra en el Golfo de Santa Eufemia y es una de las ciudades más bonitas de Calabria, con sus antiguas casas y calles encaramadas en lo alto del acantilado. Pero aparte de ser un complejo popular, la región de Tropea también destaca por cultivar las mejores cebollas rojas de Italia. Y son tan famosas que Cipolla di Tropea, Tropea Onions, se ha convertido en el sinónimo italiano de todas las cebollas rojas. Y un tanto curioso, un fabricante local de helados en realidad produce una versión de helado de cebolla roja. A medida que nos dirigimos hacia el norte, ingresamos en la región de Campania y se lleva una gran parte de la costa italiana. Ahora es un parque nacional y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La bahía de Polinuro tiene algunas de las playas más limpias, cuevas marinas para buceadores, senderos naturales que ofrecen vistas impresionantes de viejos pueblos pequeños como Picciota. La leyenda dice que los descendientes de los troyanos que escapaban de Troya fundaron una colonia aquí. Más adentro del Parque Nacional se encuentra la ciudad de Castelnuovo Cilento, en la cima de la colina. Muchas ciudades en Italia tienen una historia que se remonta a la época romana. Desde el castillo es posible ver una amplia llanura al norte. Y en ella, a pocos kilómetros del mar, se encuentra uno de los mejores ejemplos de una ciudad griega de tiempos antiguos, Paestum. Paestum había sido completamente abandonado en el siglo IX, después de la caída del Imperio Romano, y ayudado por ataques salvajes de los árabes y el aumento de la pandemia de malaria por estar en una llanura baja junto al mar. Paestum fue tragado gradualmente por un espeso bosque subtropical e infestado de mosquitos con malaria. La ciudad no se volvió a descubrir hasta finales del siglo XVIII. Cuando los constructores de caminos se abrieron paso a través del bosque, incluso entonces fue ignorado en gran medida hasta el siglo XX, debido a los mosquitos, serpientes y escorpiones. La ciudad se llama originalmente Poseidonia, después de Poseidón, el dios griego del mar, y nombrada Paestum por los romanos. Fue fundada en el siglo VI a.C. por colonos griegos y tomada por los romanos, alrededor de 300 años después. Fueron los griegos quienes construyeron los 3 grandes templos y los romanos agregaron calzadas, casas, foros y un teatro.
Pero son estos magníficos templos que son la gloria de Paestum. El templo más completo es el dedicado a Neptuno, el dios romano del mar, y data de aproximadamente 450 años antes de Cristo. Casi todo permanece intacto, excepto el techo y parte de las paredes interiores. Las principales 14 columnas exteriores están estriadas en estilo dórico de la arquitectura clásica. En el centro hay 2 filas más de columnas. Se cree que el templo también estaba dedicado a Apolo, el dios de la luz, la verdad, la música, la poesía o posiblemente a Zeus, el padre de dioses y hombres. Pero cuando se construyó originalmente el templo estaba dedicado a Hera, la diosa de la fertilidad y la creatividad. Creció la leyenda de que las parejas sin hijos acudían al templo en las noches para tener relaciones sexuales bajo las estrellas con la creencia de que la diosa aseguraría el embarazo. Este templo es uno de los 3 ejemplos más completos del mundo. El templo más antiguo está cerca y construido alrededor del 550 a.C. Y a diferencia de otro templo, está dedicado según las inscripciones a la diosa Hera, en algunas de las piedras. Fue desenterrado un altar al aire libre frente al templo, donde los fieles podían presenciar los ritos y sacrificios sin entrar en la cámara interior del templo, que era solo para los sacerdotes. Paestum está fuera de lo común y a menudo está bastante vacío de visitantes, pero esta notable ciudad greco-romana merece una visita, una oportunidad de seguir los pasos de las personas que vivieron en estas civilizaciones antiguas. Paestum es ahora Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A medida que continuamos hacia el norte por la costa, las nubes comienzan a acumularse sobre las montañas al final del día y accedemos al aeropuerto justo a tiempo antes de que el clima nos cierre la visibilidad. Al amanecer, la visión de la costa de Amalfi es una visita verdaderamente mágica, ya que las nubes se iluminan con varios tonos de rosa y rojo. Con vistas a la bahía, vemos la melancólica presencia del conocido volcán Vesubio que domina el paisaje. Incluso a esta hora del día, los transbordadores están ocupados transportando viajeros a través de la bahía de Nápoles en estos barcos de alta velocidad. A medida que el sol comienza a salir por el este, estos pasajeros tendrán que esperar hasta que el sol suba sobre el volcán. A medida que el sol se fortalece, los colores cambian a dorado, a medida que subimos para ver el sol arriba en el Vesubio. El volcán actual es bastante joven y probablemente solo tiene 17.000 años. Fue formado en el lugar de otro volcán mucho más grande que colapsó varios miles de años antes. En los últimos 100 años ha entrado en erupción unas 50 veces, la última en 1944. Esta erupción dejó un cráter con un borde de 1.600 metros y una profundidad de 300 hasta el fondo. Sin embargo, la erupción más famosa fue en el año 79, y volveremos más tarde a ese evento dramático. Mientras tanto, regresamos a la costa de Amalfi, donde las montañas atrapan temprano el sol de la mañana y las nubes continúan formándose a lo largo de los altos acantilados.
Estas nubes se conocen como orográficas y se producen cuando una masa de aire a bajo nivel se ve forzada a subir sobre un terreno ascendente como si las olas del mar se trataran. A medida que el aire sube se enfría y la humedad relativa puede llegar a ser de un 100%, y en ese momento se forman las nubes que vuelven a fluir sobre el suelo elevado. No es sorprendente que esta espectacular costa sea un destino turístico muy popular, y en 1997 fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como paisaje cultural. También parece imposible que se pueda construir una calzada a lo largo de estas altas montañas, pero los romanos sí lo hicieron y la tallaron al lado de los acantilados. Desde entonces, la antigua calzada se ha ampliado para acomodar 2 carriles y sigue la recortada costa durante aproximadamente 80 kilómetros. Para aquellos con miedo a las alturas, no es una ruta a seguir, pero para otros visitantes, al mar Tirreno y a las montañas son espectaculares. Para los autobuses es una de las rutas más dramáticas del mundo. A lo largo de este camino hay una serie de centros turísticos populares en este lugar de Positano. Hoy esta ciudad costera es un lugar muy popular para visitar. Pero esta popularidad comenzó en la segunda mitad del siglo XX. En tiempos anteriores fue un exitoso puerto pesquero, pero a mediados del siglo XIX había caído en unos tiempos difíciles. El escritor estadounidense John Steinbeck escribió artículos sobre Positano en la década de 1950 que ayudaron al renacimiento de la fortuna del pueblo. Él escribió que Positano es un lugar de ensueño que muerde profundamente en el corazón del viajero, y es un lugar de ensueño que parece irreal cuando estás allí, y se vuelve increíblemente real después de que te has ido. Mientras volamos a lo largo de esta espectacular costa hacia la ciudad de Amalfi, vale la pena contar la leyenda de cómo surgió el nombre. La leyenda involucra a Hércules, hijo de Zeus, quien se enamoró de una hermosa ninfa. Su romance fue breve, ya que ella murió poco después. Buscó en el mundo para encontrar el lugar más hermoso para enterrarla, y la leyenda dice que lo encontró aquí. El lugar se llama Amalfi. En realidad, la ciudad fue mencionada por vez primera en el siglo VI, y desde entonces ha sido ocupada por varios imperios diferentes, ya que era un importante puerto comercial durante varios siglos. La ciudad también fue famosa por ser uno de los primeros centros de fabricación de papel de Europa y todavía se fabrica artesanalmente. En la década de 1920 y 1930, Amalfi vio la llegada de turistas y en particular de aristócratas británicos ricos que pusieron la ciudad en el mapa. Desde entonces el turismo se ha convertido en la principal economía. Muy por encima de Amalfi se encuentra la ciudad de Ravello, en la cima de la montaña. En el siglo XIX se convirtió en un lugar para artistas, escritores y compositores para pasar los veranos. Richard Wagner escribió en el libro de visitas del hotel: aquí se encuentra el jardín mágico de Kingsor, lo que sugiere que Ravello fue la inspiración para una de sus óperas, Parsifal. El Festival de Ravello comenzó en 1954 en honor a Richard Wagner y dura 2 meses. La temporada de música y las artes, todo en un contexto teatral. En los valles empinados, los limoneros crecen en terrazas que se utilizan en uno de los productos famosos de la región de Amalfi, el limoncello. Este licor de limón está hecho de las ralladuras de la cáscara de los limones, estufato amiltano, que se sumergen en alcohol hasta que se liberan los aceites. Es uno de los licores más populares de Italia y cada vez más en todo el mundo. Al otro lado de la península de Amalfi hay una gran llanura plana flanqueada por las montañas al sur, la bahía de Nápoles al este y el Vesubio al norte.
En el medio de una llanura está la ciudad que se descubrió completa en el siglo XVIII y que había estado cubierta de cenizas y piedra pómez desde la erupción volcánica del 79 después de Cristo. Pompeya. Por trágico que fuera el evento, fue precisamente el Vesubio el que conservó Pompeya para las generaciones futuras. Cuando el volcán desató su asombroso poder, efectivamente ocultó la ciudad por alrededor de 1700 años. La pérdida de vidas fue terrible, pero ahora se cree que la mayoría de las muertes no fue causada por la nube de cenizas, sino por la ola de calor intenso de al menos 250 grados centígrados que barrió la ciudad, causando la muerte instantánea de cuantas personas se quedaron en la ciudad. Fue a finales del siglo XVIII que comenzó la excavación, y a medida la ciudad lentamente comenzó a revelarse. La gente se dio cuenta de que podía caminar por una ciudad romana con calles pavimentadas, tiendas, casas, teatros. La decoración original todavía se podía ver en las paredes, y esto, junto con los objetos domésticos, tuvo un enorme impacto en el siglo XVIII. Y principios del XIX, donde se copiaron los estilos neoclásicos en todo el mundo occidental. En las afueras de la ciudad se encuentra el anfiteatro, que se cree que es el más antiguo que ha sobrevivido. Ejemplo de uno construido en piedra que también da una pista sobre la importancia de Pompeya en el mundo romano. El siguiente anfiteatro construido en piedra sería 100 años más tarde, en la mismísima Roma, el Coliseo. La arena originalmente se llamaba Espectáculo, y no un anfiteatro que aún no había entrado en uso. Hoy, esta notable reliquia del mundo romano es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las atracciones turísticas más populares en Italia, con aproximadamente 2,5 millones de visitantes cada año. La erupción volcánica en el 79 después de Cristo también hizo que la tierra se elevara y creó una nueva costa. La ceniza y la piedra pómez cubrían un área extensa que incluía lo que entonces era la ciudad costera de Herculano. En realidad esta ciudad se descubrió antes que Pompeya, con una excavación que comenzó en 1738, pero fue difícil de desenterrar debido al área ya construida cuando se descubrió Pompeya, que por tanto era más difícil de trabajar. Herculano fue la segunda. Esta era una ciudad más rica que Pompeya, y cuando las casas comenzaron a revelarse, en una gran villa se encontraron varios artefactos, y la decoración romana de las paredes en algunas de las casas estaban prácticamente intactas, que en este momento de la historia nadie tenía idea de cómo eran realmente. Al igual que Pompeya, se hicieron dibujos de las paredes y luego se publicaron en forma de libros. Los estilos se extendieron rápidamente por Europa occidental. Herculano, a menudo, es pasado por alto por los visitantes y la mayoría de ellos van a lugares mucho más grandes como Pompeya. Pero este lugar está menos concurrido y en muchos sentidos es más fácil de pasear. Muchas partes de esta antigua ciudad ahora se encuentran bajo edificios modernos, incluido el foro. Quizá permanecerán ocultos para siempre y nunca podrán ser revelados nuevamente. Lo que los visitantes no pueden pasar por alto es el propio Vesubio. Casi todos los días del año, los caminantes y coches suben por la ladera norte. Miles de personas que desean experimentar el estar cerca de un volcán. Justo dentro del anillo del cráter, mucho más antiguo que Monte Somma, hay un flujo de lava seca, que es un recordatorio para todos los que lo visitan de que el Vesubio es considerado uno de los volcanes más activos del mundo. Y muchos expertos creen que no se trata de si estallará de nuevo, sino cuándo. El gobierno italiano tiene planes de evacuación al menos de 600.000 personas si entrara en erupción el Vesubio, justo nada más diera señales de advertencia de una gran erupción. Pero hasta entonces sigue siendo un gran atractivo para los visitantes, y estas personas con resistencia física pueden andar por un camino empinado hasta el borde del cráter. La ciudad de Nápoles se encuentra a pocos kilómetros de distancia y a lo largo de los siglos sus habitantes han aprendido a vivir con el posible peligro al que algún día podrían enfrentarse desde allí.
Nápoles es la tercera ciudad más grande de Italia, después de Roma y Milán, y es una de las más antiguas ciudades continuamente habitadas del mundo, que se remonta a 700 años antes de Cristo. Antes de la unificación de Italia en 1861, la ciudad era la capital del reino de Nápoles, y como resultado tiene algunos edificios históricos importantes. Uno de ellos es el Castel del Ovo, que literalmente significa castillo del huevo. Fue el poeta Virgilio, que tenía fama de hechicero, y puso un huevo en los cimientos para apoyar las fortificaciones. En el siglo IX, el fuerte romano fue demolido y luego reconstruido por los invasores normandos en el siglo XII, y lo que vemos hoy data del siglo XV. A lo largo de la costa desde Nápoles se pueden encontrar restos romanos, y mirando al mar, en una posición espectacular, está la villa de Pausilipon, completa, con su propio teatro, que después de 2000 años todavía se utiliza para conciertos al aire libre durante los meses de verano. Cerca de la costa hay una serie de islas volcánicas, incluida Procida. En su punto más alto se encuentra la ciudad de Terra Murata, que en realidad es más una fortaleza. Fue diseñada para proteger a sus ciudadanos de las invasiones de los sarracenos durante el siglo XV. El lado occidental de la isla es parte de un volcán extinto, que ahora es una reserva natural. En el otro extremo de la cadena de islas se encuentra la más grande de la bahía de Nápoles, Ischia. Hoy, la isla alberga más de 60.000 personas y la industria principal es el turismo, con alrededor de 6 millones de visitantes al año. Esta isla montañosa se formó por acción volcánica hace más de 50.000 años, con una última erupción en 1302. Esto ha creado spas termales y lodo volcánico para los turistas alemanes y británicos que vienen desde el siglo XIX, y de hecho, una gran parte de esta isla, de habla italiana, también ha aprendido alemán e inglés. Con los años, la isla ha atraído a escritores, compositores y artistas que han creado en Ischia su casa. Con los años, también ha atraído los cineastas de Cleopatra en la década de 1960 y la realización de más películas modernas de Hollywood, como El talento de Mr. Ripley. Quizá la isla más hermosa de la bahía de Nápoles está en el lado sur, Capri, y especialmente al atardecer. Esta isla mágica ha sido un centro turístico desde la época romana, y en la mitología griega se conocía como la isla de las sirenas. Al igual que muchos centros turísticos de la zona, fue en el siglo XIX cuando se produjo la llegada del turismo. Y Capri atrajo a los ricos y famosos, como todavía lo hace hoy, con muchas figuras conocidas que poseen villas en la isla. En lo alto de un promontorio, en el extremo oriental de Capri, se encuentra la Villa Jovis, que fue construida por el emperador Tiberio alrededor del año 30 a.C. En esta ocasión tal vez fue un palacio masivo desde donde el emperador gobernó todo el imperio de Roma. Se mudó aquí desde Roma porque temía que le asesinaran sus rivales políticos. Los historiadores romanos posteriores dijeron que Tiberio se involucró en una vida de desenfreno aquí, e incluso tenía un lugar en el acantilado, desde donde arrojaba a los esclavos desobedientes y los invitados no deseados, muriendo al estrellarse contra las rocas de abajo. Cualquiera que sea la verdad, el Palacio de Tiberio, en la puesta del sol, es un lugar verdaderamente espectacular. Y un lugar perfecto para terminar este viaje.